Yo estoy muy bien, un poco presionado después de esta introducción, pero estoy muy bien. Hasta me quiero ir. Me quiero ir. Richard, tú siempre nos traes noticias sumamente interesantes, nos aplatanas un poquito los temas. Cuéntame qué es lo que está pasando con el bajo crecimiento económico. Mira, hacía mucho tiempo que República Dominicana, y primero que nada, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Para mí es un placer estar de nuevo por acá. Hacía mucho tiempo que República Dominicana no se veía con una tasa de crecimiento tan baja como la que tenemos hoy. Eso, digamos, era previsible debido a que el Banco Central el año pasado, y desde el 2021 más bien, comenzó a aumentar la tasa de política monetaria. Y si sube la tasa de política monetaria, que es una tasa de interés de referencia, las demás tasas de interés del sistema financiero van a aumentar. Entonces nos sale más caro tomar préstamos. Y si sale más caro tomar préstamos, sale más caro comprar un carro, sale más caro comprar una casa. Las empresas lo piensan 2 veces antes de endeudarse para comprar una maquinaria, hacer un edificio. Y todo eso se conjuga para una reducción del consumo y la inversión y una reducción del crecimiento económico, que es lo que estamos viendo ahora. A pesar de eso, o debido a eso, vamos a decir, ha habido un crecimiento bajo que ahora mismo está en 1.2%. Es decir, que en el primer semestre del año hemos crecido 1.2% versus lo que teníamos el año pasado a esta fecha. Esos son números bastante interesantes. Como dije, no habíamos visto esos números hace quizá 10 años. Y eso se explica porque hay sectores que son los sectores que normalmente dinamizan la economía dominicana, como la construcción, el comercio, la industria, la zona franca, que están creciendo en términos negativos. Y eso, digamos, que es algo bastante llamativo. Si son los sectores que dinamizan la economía y son los sectores que emplean mayor cantidad de mano de obra, cuando esos sectores crecen negativo, es decir, que están decreciendo, pues generar empleo es muy difícil. Y la mejor política para reducir pobreza es generar empleo. Muy interesante, Richard. Hemos visto que los primeros 6 meses quizás fueron de un crecimiento mucho menor al esperado o al proyectado, digamos, en principio de año, pero como que se hizo una dinamización de la economía, ¿verdad? Con las inversiones que hizo el Banco Central o con la liberación de fondos. ¿Cómo se ha visto reflejado esto? Y si crees que vamos a poder llegar a ese 4-5% que nos tiene acostumbrado el país de crecimiento. Mira, yo creo que el Banco Central ha actuado rápido, ha comenzado a bajar su tasa de política monetaria, es decir, su tasa de interés de referencia. Sin embargo, parece que va a ser más rezagado, va a durar más para reflejarse en los bolsillos de la gente, ¿no? En la economía real. Ha aumentado en el último mes, fue alrededor de 2.7% el crecimiento, lo cual es bastante superior al 1.2% que ha habido acumulado, pero todavía estamos muy lejos de ese 5, 5,5, 6% que crecimos en promedio entre 2013 y 2019. En esos años fuimos, siempre lo digo, el campeón de crecimiento de América Latina y uno de los países que más crecía a nivel mundial. Ahora estamos creciendo 1.2%. Lo del Banco Central va a tomar su tiempo, pero digamos que ahora crecer en 2021 y 2022 fue fácil, porque estamos recuperándonos de 2020, que hubo un crecimiento muy negativo. Claro. Lo difícil es crecer ahora. El Banco Central, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tienen un documento conjunto que se llama Marco Macroeconómico, que lo van actualizando cada cierto tiempo y ponen la proyección de crecimiento para el año. Al inicio de este año estaba en 4%. Luego lo revisaron a 3%. Y por lo que yo veo, el crecimiento va a quedar alrededor de 2.5%, muy inferior al 3% que se tiene proyectado de manera oficial. Richard, tenemos la frontera cerrada. La frontera está cerrada. Nuestro segundo socio comercial. Si la frontera dura un mes cerrada, ¿qué representa eso para la economía de República Dominicana? Mira, es difícil cuantificarlo. A pesar de que diariamente se mueven 30, 40 millones de pesos, o puede moverse 30, 40 millones de pesos a través de varios mercados binacionales, el efecto que puede dar tú tener prolongadamente cerrada esa frontera con negocios que quiebran es mayor al costo por día de tenerla cerrada. Pues imagínense ustedes que hay gente, hay empresarios, comerciantes pequeños, que tienen una inversión en huevos, en harinas, en pastas, todo lo que se exporta hacia Haití, y lo tienen ahí, pensando que se le va a vender de manera rápida. Están pagando un rédito por ese dinero. Claro. Si ellos duran 15 días cerrados, 20 días cerrados, que no pueden vender nada,
lo primero es que esa mercancía se daña y lo segundo es que se lo comen los réditos que tienen que pagar, ese préstamo informal. Entonces, recuperar ese tejido productivo que tiende a ser muy, yo no quisiera decir superficial, pero tiende a ser muy sensible a los cierres de frontera. Y al día a día, que vive del día a día. Que viven del día a día. Que viven del día a día. No tienen capacidad de almacenar. De almacenar porque son bienes perecederos. Claro, su modelo de negocio es la compra rápida, la rotación rápida del inventario. Entonces yo creo que esa es una de las cosas que no hemos considerado cuando hacemos el cálculo. Los 40 millones, el $1.5 millones diarios, son números que yo creo que si dura mucho tiempo cerrado, un mes, por ejemplo, hay que evaluar cuál va a ser el costo real. Richard, ayer yo escuché en algunos programas que periodistas estaban diciendo que Haití está buscando otra opción de dónde comprar lo que ahora mismo no le estamos supliendo nosotros. Si eso ocurriera y ellos se acomodan a otro mercado, ¿qué pasaría entonces con nuestro segundo socio comercial? Mira, yo creo que eso... Y nosotros, la relación comercial que tenemos con ellos. Yo creo que la relación a nivel comercial entre Haití y República Dominicana es muy sólida, en el sentido de que lo que se vende y se exporta hacia Haití normalmente se queda en los pueblos más cercanos a la frontera. O sea, es difícil que se exporte algo que llegue o cuyo destino principal sea, digamos, el otro extremo de la isla. ¿Por qué? Porque una parte de las importaciones haitianas que va a esa zona ya vienen por otras vías. Entonces yo creo que le queda muy cómodo a esas poblaciones haitianas que están cerca de la frontera, la cercanía con nosotros, valga la redundancia, y el nivel de precio que le damos. Entonces, que venga un sustituto puede ser algo temporal, sin lugar a dudas, pero que perdure en el tiempo me parece que es más complicado, toda vez que nosotros ya tenemos las rutas comerciales abiertas, tenemos ese know-how, ese saber cómo hacerlo, qué necesitan ellos, los precios los tenemos, y hay la relación ya a nivel comercial o personal de comerciantes allá y comerciantes acá. Habría que obviamente que evaluar si es una política del gobierno, que es un gobierno bastante frágil, bastante débil, el haitiano, de tratar de depender menos de las importaciones dominicanas, sobre todo para las poblaciones que están cerca de la frontera. Si no es así, yo creo que una vez que se abra, bueno, va a tomar quizá un tiempo recuperarse, pero no es un daño, digamos, estructural o de largo plazo. Otra de las cosas que yo quiero puntualizar, Richard, porque siempre los dominicanos todos sabemos aquí de pelota, de economía, de todo. De todo. Del tema Nosotros que se esté sabemos de hablando. todo, de cualquier El momento. cosa. Ahora somos expertos en frontera. Yo leí un artículo una vez que decía que salió en Infobae que el milagro económico de Latinoamérica es República Dominicana. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Y por qué tú te ríes? Sí, porque me tengo que reír porque tengo mi maldad por dentro. Ay. República Dominicana, ¿qué se visualiza en los próximos 3 años a nivel económico? ¿Vamos a tener un milagro de muerte o un milagro de vida? Mira, el milagro económico dominicano, aunque salió en Infobae, cuando salió, mucha gente lo achacaba al momento, a la coyuntura. Pero realmente República Dominicana es una historia de crecimiento desde hace 30 años. Desde cuando Joaquín Balaguer en su gobierno enfrentó una crisis en 91, 92 y tuvo que hacer una serie de reformas que pavimentaron el camino para el crecimiento que hubo, alto crecimiento que hubo, del 95 en adelante. Y que fue solamente interrumpido en el 2002-2004 por la crisis de los bancos. Entonces yo creo que República Dominicana ha sido una economía bastante resiliente, que ha demostrado que tiene una capacidad muy elevada de crecer. Y en el futuro va a crecer. Ahora bien, la pregunta que tú haces es más del mediano y corto plazo. Sí. Yo creo que ahora es que las políticas públicas deben demostrar si es verdad que son políticas públicas. ¿Por qué? Porque como dije, en 2021-2022 estamos recuperándonos de la peor caída de crecimiento que hubo desde el 65, que fue la guerra civil, la guerra de abril. Entonces ahí era fácil recuperarnos porque simplemente la economía se cerró, la economía cayó por eso, la economía luego abre en 2021 y comienza a recuperarse. Eso pasó en 2021. En 2022 hubo algunos sectores que en 2021 estaban cerrados, especialmente los vinculados al turismo, hoteles, bares y restaurantes. Ya después de ahí, ahora que hay que saber cómo tirar para adelante el carro. Con esos elementos eran paros económicos, digamos, impuestos Fue un por parón, la misma claro dinámica. que sí. Pero, por ejemplo, como pasó con la pandemia, que era un paro porque no podíamos juntarnos, porque teníamos que mantener distancia, porque teníamos que mantener las cosas cerradas, pero la actividad económica en principio sufrió por esa situación. No fue lo contrario, no fue que debimos dejar de trabajar por el sufrimiento de la situación económica. Correctamente. Entonces ya crecimos o hicimos el catch-up, la convergencia, lo que debíamos haber crecido antes. Eso pasó en 2021, terminó de pasar en 2022. Ya después de ahí,
digamos que son una serie de políticas públicas que deben diseñarse e implementarse para empujar el carro, es decir, para que el país vuelva a crecer a los niveles que crecíamos antes. Me van a decir, sí, en 2022 hubo inflación, hubo crisis de materia prima, los precios estaban muy altos, todo eso es verdad. Ahora bien, no es la primera vez que eso pasa. Le pasó en 2012, 2013 a la República y le pasó también a República Dominicana y pudimos retomar el crecimiento. Se crearon empleos. Y lo más importante es que en esos años, o posterior a esos años, ¿no?, la pobreza se redujo. Aquí estamos viendo una tendencia invertida. Es decir, en lugar de ver la pobreza reduciéndose, lo que vemos es que está creciendo. Y eso es algo que hay que tenerle cuenta. Obviamente, que está aumentando por el tema de inflación que hubo en 2021 y 2022. Pero la mejor política para sacar personas de la pobreza es la creación de empleo. Y no se crean empleo si no crecemos. Y si usted quiere responderle a Richard, si usted no es de Harvard, no puede responder. Richard Medina, ya, Daria. Ya, Richard se va a ir. ¿No? Richard, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Por X, en @RichardMedinaG. @RichardMedinaG. Gracias. Y feo que se oye